el Evangelio según Mateo. Y ya vamos a iniciar el capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 8. Ponga atención en lo que va leyendo. Recuerde que ahí Dios nos va a ir hablando. Dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son, ¿qué? Perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué vamos a estudiar, amados hermanos e invitados? ¿Qué es lo que alcanzó usted a ver aquí, amado hermano? ¿Qué tanto alcanzó a ver? La mayoría solamente ve la sanidad del paralítico, es lo que alcanzan a ver. La autoridad que el Señor Jesucristo tiene para perdonar pecados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar viendo el Evangelio según San Marcos y según San Lucas para ver detalles que aquí no vemos y que son importantes. Por ejemplo, mire, vamos a ver ahí Lucas 5:17, que es la misma historia, pero que nos muestra algunos detalles que aquí no nos muestra. ¿Y por qué son importantes? Lucas 5:17. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Ya lo tenemos? Aconteció un día que él, nuestro Señor Jesucristo, estaba enseñando y estaban sentados, ponga atención. ¿Quiénes estaban sentados? Los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido ¿de dónde? De todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él, con Cristo, para sanar. ¿Quiénes estaban ahí, amado hermano, y por qué, y de dónde habían venido? Fariseos y doctores de la ley. ¿Quiénes eran estos hombres, hermanos? Eran líderes políticos y religiosos de la nación de Israel. Esos eran esas personas. Por ejemplo, los fariseos eran una secta que se denominaba separatistas, que se creían más santos que toda la nación de Israel, más buenos. De hecho, ellos se jactaban de ser linaje de Abraham, pueblo de Abraham, hijos de Dios, gente que guardaba la ley irreprensiblemente, como decía el apóstol Pablo. Ahorita vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo los descubrió, los acusó de que ni siquiera eran el pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Eran los encargados de interpretar la ley y de enseñar la ley al pueblo. Pero también ellos fueron acusados por Jesucristo de enseñar mal. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no estaban ahí para aprender de Jesús. Ellos estaban ahí para poder tomarle una palabra que Jesús dijera en contra de la ley y poderlo acusar y poderlo matar. Para eso estaban ahí. De hecho, ¿quiénes le reclamaron de que que le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿Qué le dijeron? Que era un blasfemo. Que era un blasfemo porque solo Dios puede perdonar pecados. Y es verdad, solo Dios puede perdonar pecados. Sí, aquí en nuestro mundo, en nuestra ciudad, se han enseñado que hay personas que pueden perdonar pecados. De hecho, la religión católica enseña que uno debe ir con el Padre a confesar sus pecados y que Él es el que me va a absorber de mis pecados. No, el único que te puede perdonar pecados es Dios y es a través de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver ahí entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Miren, los fariseos, por ejemplo, Cristo los llamó hipócritas. ¿Por qué los llamó hipócritas? Porque aparentaban ser justos ante todos los hombres. Aparentaban. Es como ahorita, por ejemplo, hay sectas que se visten de blanco, sobre todo sus líderes. ¿Por qué se visten de blanco?
porque aparentan una santidad, una limpieza, pero Jesucristo no ve por fuera al hombre. Jesucristo ve su corazón. Aquí hay gente que si no conoce la palabra de Dios y tú le preguntas si es buena, ¿qué te va a decir? Que es buena. Porque él se va a comparar con gente más mala, con adúlteros, borrachos, fornicarios, narcos, asesinos, y él va a decir que él se considera bueno. Ante Dios todos somos culpables. ¿Cuántos dicen amén? Todos hemos pecado ante Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Pero los fariseos creían ser santos delante de Cristo. Ellos decían que ellos no eran hijos de fornicación, acusando a Cristo que era hijo de fornicación. Ellos decían, gracias Dios, porque yo no soy como aquel que es adúltero, ratero, mentiroso, yo ayuno, yo doy diezmo, yo hago mis oraciones. ¿Cómo se creían estas personas delante de los demás? Como gentes justas. Cristo los desnudó y les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados. Imagínense cómo se ve una tumba por fuera. Muy bonita, pero ¿qué hay dentro? Huesos cuerpos que se están pudriendo. ¿Cuántos dicen amén? Él les dijo, ustedes por fuera se muestran justos delante de las gentes, pero ustedes son ¿qué? Adúlteros, rateros, mentirosos. Hay gente que se cree buena, créemelo, amado hermano, que se dice todavía ser cristiana. No hay ni un bueno. ¿Cuántos? Ni un solo bueno, ¿sí? Pero ellos se creían buenos. Ellos decían ser muy creyentes de Dios y cuando una mujer perdía a su esposo, quedaba viuda, iban a hacer oración a su casa. Porque eran muy buenos y querían orar por la persona. ¿Qué dice la Biblia? Saqueaban las casas de las viudas, les robaban a las viudas, amado hermano. Ahora, los maestros de la ley, ¿de qué los acusó Jesucristo? De invalidar los mandamientos de Dios. Habían cambiado los mandamientos de Dios. ¿Por qué los habían cambiado? Por sus tradiciones. ¿Por qué las religiones de nuestro país no enseñan la palabra de Dios? Ya cambiaron la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más enseñan las religiones? Por ejemplo, nosotros que pertenecíamos a la religión católica, ¿qué es lo que más oíamos? Tradiciones, que la fiesta del santo de no sé qué, que la Virgen María, cosas que ellos inventaron porque no son bíblicas. Y dejaron la palabra de Dios, que es la que tiene poder para salvar. Ahorita vamos a ver que lo que hacía Jesucristo es enseñar la palabra de Dios. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Enseñar la palabra de Dios. Entonces vamos a ver eso, mira, vamos a ver eso. Vamos a verlo ahorita en Marcos 2:1, que también habla de la misma historia. Vamos a ver qué hacía nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, amado hermano. ¿Qué tenemos que enseñar? Nuestras creencias, nuestras tradiciones, algo que nos enseñaron nuestros padres. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? La palabra de Dios. Cuando tú vayas a una iglesia y no te hablen la palabra de Dios, vete inmediatamente de ahí porque te van a engañar. Cuando tenga ahí Marcos, me dice amén, amado hermano. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, fíjate. ¿Y ¿qué dice? Mira, nuestro Señor Jesucristo hizo muchas sanidades, muchísimas sanidades, muchísimos milagros. Les dio de comer al hambriento, ¿cuántos dicen amén? Resucitó muertos, liberó endemoniados, pero siempre predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque mira, un milagro no trae salvación al hombre. No trae salvación. Se puede admirar, puede decir, ay, qué glorioso, pero no cambia su corazón. No lo hace nacer de nuevo. No le da fe. ¿Qué es lo único que da fe? La palabra de Dios. Hay gente que tiene una fe que es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque tú le preguntas, ¿y tú por qué crees? Ah, porque Dios me hizo un milagrito. Porque yo vi cómo una imagen se apareció en tal lugar. Esa fe es falsa. La fe verdadera viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso
Dice que muchos creyeron viendo milagros. ¿Sí se ha leído eso? ¿Y qué dice la palabra? Que Cristo no se fiaba de ellos. ¿Por qué no se fiaba de ellos? Porque Él sabe quién cree en verdad en Él y quién cree por algún motivo. De hecho, la mayoría, ¿por qué buscaba a Jesucristo? Pues por los milagros, por las sanidades, porque les daba de comer. Ahorita vamos a ver que al paralítico, ¿para qué llevaron al paralítico? ¿Para que le perdonaran sus pecados? No. Estaban buscando la sanidad física, amado hermano. Y ahorita vamos a explicar por qué Cristo le dijo, tus pecados son perdonados. Entonces, ¿por qué es importante que Cristo predicaba la palabra? Mira, 1 Corintios 1:21. Tú tienes que saber esto, y en esta iglesia lo hemos enseñado, que es tu responsabilidad enseñarle la palabra a tus hijos. La palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Los invitados tienen hijos? ¿Sí? Bueno, tú tienes una responsabilidad de enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Y para poderles enseñar la palabra de Dios, ¿qué tienen que hacer? Tienen que empezar a leer la Biblia para poder enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. ¿Por qué? Miren, fíjense por qué. 1 Corintios, ¿qué les dijimos? 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No importa qué tan inteligente sea una persona, ¿puede conocer a Dios? No. Agradó a Dios salvar, ponga atención, agradó a Dios salvar a quienes. ¿Cómo los va a salvar? Si queremos que nuestros familiares inconversos, incrédulos, se salven, ¿qué tenemos que hacer? Predicarles la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos que nuestros vecinos, gente que conocemos, se salve, ¿qué tenemos que hacer? Miren, amado hermano, esto a lo mejor para ti no es extraño. Ya no se está predicando la palabra de Dios. Ya no se está predicando el evangelio, aún en iglesias que dicen ser cristianas. Ya no se está predicando. Ahora se predican los sueños, las visiones, las apariciones del apóstol, del profeta. Tú puedes ver iglesias que dicen, es que a mí el Señor me dijo, a mí me reveló, yo vi en un sueño, esta es la visión que Dios. No, la palabra de Dios, que es la única que tiene poder para salvar y sobreedificar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se nace de nuevo? Por la palabra de Dios. Santiago 1:18. ¿Cómo se nace de nuevo? Por la palabra de Dios. Santiago 1:18. Él, Dios, nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. Amén. O sea, ¿cómo crecemos? Por la palabra de Dios. O sea, todo está en la palabra de Dios, amado hermano. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ahora, ¿qué es lo que más rechaza el ser humano? La palabra de Dios. Tú le puedes hablar de religión, le puedes hablar de ovnis, le puedes hablar de cualquier porquería de este mundo y te va a poner atención. Háblale la palabra de Dios y no va a durar ni 5 minutos escuchándote. Se va a ofender. Apenas le estaba yo predicando a un joven. Inmediatamente me dijo, dice, voy a venir contigo para que me enseñes, pero ahorita nos vemos. Así, hermano, así se fue. Ya no regresó. O sea, no pueden resistir. Hay gente que está en este lugar y está aquí, pero su mente y sus oídos no están aquí. ¿Por qué? No quiere escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios le va a mostrar su condición de pecador o de pecadora. Y se va a ofender y va a salir ofendido y va a decir, ¡ay, son unos mentirosos! Si yo no soy tan pecador, eres un miserable pecador, lo dice la Biblia. Y necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas entregarle tu vida a Cristo si no quieres ir al infierno. Porque está escrito que todo incrédulo terminará en el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mira, fíjate lo que es el evangelio para la gente incrédula. Ahí, 1 Corintios 1:18, fíjate lo que es. Porque la palabra de la cruz, ¿cuál es la palabra de la cruz, hermano? El evangelio, que Cristo murió por
los pecadores. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Para ellos, ¿qué es este mensaje? Es locura. La gente dice, ¿cómo nomás por creer que Jesús murió por ti ya eres salvo? Para ellos, ¿qué es eso? Pero para los que ya somos creyentes, ¿qué es ese mensaje? Poder de Dios para salvación. ¿A cuántos nos ha salvado el mensaje del evangelio? Si te recuerdas, mira, yo recuerdo ver las películas de Cristo cuando no era cristiano y hasta lloraba yo, hermano. Hasta lloraba, pero estaba con mis palomitas viéndola. Y decía, pobrecito, ¿cómo lo están haciendo? No entendía por qué había muerto Cristo. Pero cuando Dios en su misericordia me mostró que estaba muriendo por mí, yo caí de rodillas gritándole, perdóname, he pecado contra ti. Y entendí que murió por mí, que me amaba mi Señor Jesucristo, a pesar de que yo lo aborrecía, viví malagradecido, nunca le di las gracias, ni la gloria, ni lo busqué, ni creí necesitar de Él. Y en ese momento entendí que Él había muerto por mí y que mis pecados habían sido perdonados. Ese es el poder del evangelio. Y en un segundo, el Vicente viejo fue transformado. No fue perfeccionado, porque aún estamos siendo perfeccionados, pero fue transformado. Mi mente fue cambiada. Ya entendí que la iglesia no es la construcción, porque Dios no habita en templos hechos por manos, ¿qué? Humanas. Entendí que el creyente es el templo del Espíritu Santo. Entendí que había nacido de nuevo. Entendí que había sido resucitado para vivir una vida nueva. O sea, ¿eso quién lo hace, amado hermano? El poder del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante predicar el evangelio, amado hermano. Mira, Romanos 10:13. ¿Cómo van a invocar a Cristo si no han oído de Él? A ver, ¿cómo? ¿Cómo va a ser posible? ¿Sabes que hay lugares donde no han escuchado de Jesús? ¿Y cómo lo van a invocar entonces? ¿Qué hay que hacer? Hay que predicarles de Cristo. Dile, de Cristo. Solo hay un Salvador y se llama Jesucristo. ¿Ya lo tiene usted, Romanos 10:13? Mire, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Si tú crees que Jesús es el Señor y que murió por tus pecados, tú eres salvo. Tú eres salvo. Pero dice ahí en el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué tiene que haber, hermano? Tiene que haber gente que predique. Tiene que haber gente que oiga de Jesús para que pueda creer en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Nos falta a nosotros, los creyentes, amado hermano, predicar el evangelio como Dios manda que lo hagamos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las ¿qué? Las buenas nuevas. El evangelio es una buena noticia. Cristo murió por ti. Amén. Entonces, es muy importante que entendamos esta parte de por qué Cristo predicaba la palabra. Amén. Ahora, ¿cuál fue la respuesta ahí en Marcos 2:3 a este paralítico que llevaron? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Le dijo, levántate y anda? ¿Por qué le contestó así? ¿Por qué no le dijo? Porque llevaban al paralítico para ser sanado. De hecho, la mayoría lo buscaba para ser sanado, para ser liberado de los demonios, para que les diera de comer. Para eso buscaban a Cristo. ¿Por qué le contesta así? ¿Cuál será la razón? ¿Cuál, hermana? Porque la mayor necesidad del ser humano es la salvación de su alma. A ver, ¿cuál es la mayor necesidad del hombre? La salvación de su alma, que es ser reconciliado con Dios. El hombre está separado de Dios, no tiene a Cristo, y si no tiene a Cristo, no tiene nada. A ver, si no tiene a Cristo,
No tiene nada. ¿A qué nos referimos que no tiene nada? No tiene paz, no tiene gozo, no tiene salvación, no tiene vida eterna, no tiene libertad, no tiene sabiduría. ¿Conocen amén? No tiene esperanza. Por eso le sucede una desgracia en este mundo y se quiere suicidar. Y cree que ya no tiene chiste la vida. ¿Conocen amén? O sea, es muy importante esto. La mayor necesidad es Cristo para el ser humano. Porque en Cristo, ¿qué tiene el hombre? Todo. Tiene todo, amado hermano. Lo veíamos hace una semana. A ver, esos que dicen todo, dime 3 cosas que tienes en Cristo. Gloria a Dios, sí están poniendo atención. Sí se da cuenta, ¿cuántos de aquí tienen libertad? Por eso tú ya no practicas el pecado, ¿verdad? Ya se acabaron los amenes. Es fácil decirlo. Yo tengo libertad. ¿Tu vida muestra que tú eres libre? ¿Qué es libertad del pecado? Yo ya no practico el pecado. El pecado ya no se enseñorea de mí. ¿Conocen amén? ¿Seguimos pecando? Sí, pero no practicamos el pecado. No lo maquinamos, no lo planeamos. Y cuando llegamos a pecar, nos sentimos horrible. Venimos en arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, mira, fíjate, en Juan 6:26, Jesús acusa a los que lo buscaban y les dice, de cierto os digo, que no me buscáis por las señales, sino porque les di ¿de qué? De comer. Por eso buscaban a Cristo, amado hermano. Pero ¿a qué vino Cristo? Primera de Timoteo 1:15. ¿Sabes que la mayoría de los creyentes no sabe a qué vino Cristo? Primera de Timoteo 1:15. ¿Por qué existen las iglesias de prosperidad y están llenas? ¿Por qué? Porque no saben a qué vino Jesucristo. Jesucristo vino para que tú seas rico en esta vida, para que tengas muchos bienes, para que nunca te enfermes. ¿Para eso vino Jesucristo? Bueno, la mayoría de los que dicen ser cristianos, como no saben a qué vino Cristo, están engañados. Cuando tú sepas a qué vino Jesucristo, tú vas a buscarlo con motivos correctos. ¿A qué vino Jesucristo? 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A qué vino Cristo? De los cuales, ¿qué dice Pablo? Y todos nosotros también somos los primeros en pecar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a eso vino Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos están perdidos en el mundo? Todo el que no es creyente está perdido. Todos, aunque sean religiosos, aunque vayan a misa, aunque se den golpes de pecho, aunque tengan sus imágenes, aunque hagan lo que hagan, están condenados en Adán. Adán pecó y condenó al mundo. ¿Qué necesitan? Un Salvador. ¿Cómo se llama ese Salvador? Jesucristo. Solo en Jesucristo hay salvación. Amén. Jesucristo les enseñó a sus apóstoles: ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo entero y perdiere qué? Su alma. Lo más importante del ser humano es buscar la salvación de su alma a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora vamos a ver que antes de decirle tus pecados te son perdonados, le dijo otra cosa. ¿Cuántos lo vieron? ¿Nadie lo vio? Mateo 9:2. Por eso le digo que tiene que ver los detallitos, amado hermano. Mateo 9:2. Antes de decirle tus pecados te son perdonados, le dijo otra palabra. Ten ánimo. ¿Qué necesita una persona que está en desgracia? Aliento, ánimo. ¿Cómo se siente una persona que está en desgracia? ¿Cómo se siente? Deprimido, triste, sin ganas de vivir. ¿Cómo creen que estaba esta persona que tenían que llevarlo al baño, que no se podía mover, no podía trabajar, no podía llevar una vida normal? ¿Cómo creen que estaba esta persona, amado hermano? Desanimado,
triste, sin ganas de vivir ya. Y Cristo le dice, ánimo. ¿Y cómo lo anima? Porque mira, si al momento le dice, levántate y anda, ¿cómo se hubiera levantado esa persona? ¿Cómo crees que se hubiera levantado? ¿Triste? Ay. ¿Cómo se hubiera levantado? ¿Te acuerdas del de la puerta de la hermosa, cómo se levantó? Empezó a brincar y a gritar, gloria a Dios. Bueno, así se hubiera levantado también al momento que le hubieran dicho, levántate y anda. ¿Hubiera recibido un ánimo? Sí, pero ¿cuánto le hubiera durado ese ánimo? Al rato le iba a venir otra desgracia y ¿qué iba a pasar con esa persona? Porque mira, la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. En eso no consiste su felicidad. Su felicidad del hombre consiste en que sus pecados han sido perdonados y ha sido reconciliado con Dios. En eso consiste la felicidad del hombre. Es una felicidad eterna, para siempre, que nadie nos va a poder quitar. ¿Cuántos están entendiendo? Si tú necesitas ser animado, fortalecido, necesitas venir a Cristo. No es que si te resuelven tu problema económico, de salud, familiar, que se te acaba de morir una persona y no hayas consuelo, aquí no vas a hallar el verdadero consuelo, el verdadero aliento, sino solamente en Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo, amado hermano? Por eso es que le digo, ánimo, tus pecados son perdonados. Porque lo que el hombre necesita es ser reconciliado con Dios. Mira, te voy a mostrar cuál es la condición de una persona sin Cristo. Apocalipsis 3, 17. Si alguien no tiene a Cristo, es el ser más infeliz, miserable, ciego, pobre y desnudo. Así es una persona que no tiene a Cristo. ¿Dónde anda buscando su felicidad esa persona? Y mientras lo tiene, ¿qué pasa? Pues anda contentón, ¿no? Pero ¿qué pasa si pierde la salud? ¿Qué pasa si se le muere la esposa, si se le muere un hijo, si se le muere su papá, si pierde unos bienes? ¿Qué sucede con esas personas? Ya, ¿para qué sirve la vida? Ya mejor me quiero morir. ¿Sí conoce gente que se deprime? Bueno, un verdadero creyente no debería de deprimirse. Pero el problema está que está poniendo su felicidad en cosas temporales, en cosas terrenales. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? En las cosas eternas. En las cosas eternas, amado hermano. Fíjate cuál es la condición de una persona sin Cristo. Fíjate. Tú dices que yo soy rico. Ese es el mundo. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Esos son los incrédulos que no creen necesitar de Dios. Y no sabes que eres un desventurado. ¿Qué es un desventurado? No, es un desdichado. Es un infeliz. Es una persona que no tiene gozo en su vida, no tiene felicidad. Aunque tú ves a la gente allá afuera riéndose y aparentando felicidad, dentro de ellos, amado hermano, hay una tristeza, hay un desconsuelo. Se están preguntando, ¿qué hago en este mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hacia dónde vamos? Tiene temores de lo que va a suceder mañana, no tiene paz. Aunque tú lo veas sonreír, porque solamente en Cristo está la verdadera felicidad. Solo en Cristo. ¿En qué se goza un cristiano? En la salvación de su Dios. En que ya mis pecados, ¿qué? Fueron perdonados. En que yo ya soy hijo de Dios, pueblo de Dios. ¿Nadie dice amén? ¿No se, usted no se goza? Vamos a ofrecer carros para que brinquen. Sí, mira, en las iglesias les dicen, Dios te va a dar un auto. Y toda la iglesia grita. Gloria a Dios, arrebato, tomo. ¿Y usted ve la alegría? Les decimos a la iglesia, ¿tus pecados fueron perdonados? Amén. Gloria a Dios. O sea que tú cambiarías el perdón de tus pecados por $1,000 millones. Dices que no. Dices que no. Pero solo Dios sabe. Muchos están midiendo su alma
Falsos pastores están vendiendo su alma por dinero. Las sectas y religiones, ¿qué están haciendo? Están perdiendo su alma. ¿Por qué están perdiendo su alma? Por dinero. El mal, la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Entonces, mira, lo que te tiene que animar es tu salvación, amado hermano. Eso nadie te lo va a quitar. Nadie. Mira, ¿sabes quién es un bienaventurado? Romanos 4:6. ¿Tú quieres ser dichoso? ¿O no? ¿Nadie quiere ser aquí feliz? Bueno, cuando entendamos este versículo que vamos a leer, lo vamos a hacer realmente. Nada te va a entristecer al grado de que te deprimas. Nada. Sí vas a tener tristeza cuando se muera alguien, cuando te pase algo, pero el gozo de tu salvación nadie te lo va a quitar, nadie. Mira, Romanos 4:6. ¿Quiénes son bienaventurados? Como también David habla, ¿de qué habla David? De la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. A ver, ¿quién es bienaventurado? ¿Sí entendió lo que leímos o no? ¿O lo volvemos a leer? A ver, ¿quién es bienaventurado? Aquellos que a pesar de que éramos esclavos del pecado, practicantes del pecado, Dios en su amor y misericordia puso en mi cuenta la justicia perfecta de Cristo. A ver, ¿qué hizo en nuestras vidas? ¿Cómo está tu cuenta ante Dios? A ver, ¿cómo está tu vida delante de Dios en Cristo? A ver, ¿has pecado delante de Dios ya en Cristo? Ni un pecado. Ni un solo pecado. ¿No te da gozo? ¿No te daría vergüenza ahorita? ¿No te daría vergüenza que pasaran la película ahí de Vicente o de ti, de todo lo que hemos hecho? ¿Sí te daría vergüenza? Bueno, esa acta ya quedó cancelada. Ya Dios no se acuerda de tus pecados. No los va a juzgar ya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿No te trae felicidad eso? Eso es ser una persona feliz. Ese es el verdadero gozo, que tú no serás avergonzado el día del juicio. Pero aquí hay gente que el día del juicio va a ser avergonzada por no creer en Cristo. Le van a pasar su película, le van a mostrar todo, porque se cree buena, se cree bueno. Le van a mostrar todos sus pecados y todos los ángeles van a ver y todos los redimidos vamos a ver y vamos a dar gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿sí estás entendiendo por qué es lo que realmente te debe de animar? Mira, sigue leyendo ahí lo que dice. Bienaventurados, felices, dichosos, ¿quiénes? A ver, ¿cuántos felices hay aquí? Tú tienes la seguridad de que ya Cristo te ha dicho tus pecados te son perdonados. ¿Ya tienes esa seguridad? Si alguien te dice eres salvo, tú puedes decir con convicción, amén. ¿Y por qué? ¿Por qué eres bueno? Porque Cristo murió por mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el gozo. ¿Quién te puede quitar eso? Si ya Dios te justificó, ¿quién te puede condenar? ¿Cuándo puedes perder la salvación? Por eso es el verdadero gozo. Es lo único que te va a alentar en esta vida. Porque en esta vida vas a tener tragedias. Vas a tener desgracias. Vas a tener carencias. Vas a ver morir familiares. Vas a perder bienes. Vas a perder la salud. ¿Y qué es lo único que te va a alentar? Que tus pecados fueron perdonados y que tú ya eres hijo de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo. Eso es lo que te va a mantener, amado hermano. Por eso este hombre necesitaba ese ánimo, ese aliento, el perdón de sus pecados. ¿Sí dice amén o no dice amén, amado hermano? Gloria a Dios. Miren, Habacuc 3:17. Si no lo encuentra, está ahí atrásito de Mateo, váyase atrásito de Mateo y por ahí lo va a encontrar. Porque luego se pierden estos. Ahí está, Habacuc 3, ¿qué dije? 17. Vea lo que dice Habacuc.
Si lo tiene ya, si no lo encuentra, escuche. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo eso, ¿qué hace un creyente? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios ¿de qué? De mi salvación. ¿Dónde va a estar tu gozo? En el Dios de tu salvación. Que ahora el Dios de toda la gloria, el creador del universo, es tu Padre. Antes que éramos enemigos de Dios, hoy somos hijos de Dios. Él es mi Padre, Él es mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 61:10. Entonces dile a que está a tu lado, no te queremos ver triste, ¿eh? Cuando te venga la desgracia, ¿dónde te vas a gozar? En el Dios de tu salvación, que te amó sin merecerlo, que dio su vida por ti. ¿Cómo dice ahí Isaías en el 10? ¿Me gozaré? En gran manera. ¿Cómo tiene que ser tu gozo? Grande. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Sí? ¿Sí tienes gozo o no tienes gozo? Me rodeó de manto de justicia. Como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Sabes que cuando Dios te ve a ti, ve a su Hijo Jesucristo? Y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero no lo dice por ti, lo dice por Cristo. Nosotros somos aceptos en el amado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de qué se gozaron los 70 cuando los mandaron predicar Cristo? De que echaban fuera demonios y venían bien contentos. ¿Qué les dijo Jesucristo? No se regocijen porque los demonios se les sujetan, porque ¿qué tal si al rato ya no se te sujeta el demonio? ¿En qué te tienes que regocijar? En que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Acuérdate, en eso te tienes que gozar. ¿En que tu nombre qué dice? Está escrito. ¿Sabes? Mira, 2 Corintios 6:9. ¿Nos van a venir cosas que nos van a entristecer? Sí, pero ¿cómo vamos a estar nosotros? Gozosos, gozosos. 2 Corintios 6:9. No. ¿Ya lo tiene? Como desconocidos, ve lo que es un creyente, como desconocidos, pero bien ¿qué? ¿Por quién somos conocidos, hermano? Por Dios. Dios conoce a sus ovejas. Como moribundos, mas he aquí que ¿qué? Si te estás muriendo y alguien te dice te estás muriendo, ¿qué le vas a decir? Físicamente estoy muriendo, pero espiritualmente estoy más que vivo. ¿Cuántos dicen amén? Como, mas he aquí vivimos como castigados, pero ¿qué dice? No muertos, como entristecidos, ¿verdad que a veces sí nos sucede algo? Pero ¿cómo estamos? Gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. A ver, ¿cómo puedes enriquecer a alguien? Con la palabra de Dios. Son las riquezas verdaderas, la palabra de Dios. Como no teniendo nada, ¿más qué? Fíjate cómo alguien puede estar siempre con gozo. Él sabe que aunque aquí no tuviera nada, lo tiene todo. Porque en Cristo estamos completos. ¿Sí? ¿Te quedó claro, amado hermano? Bueno, vámonos ahí a Marcos 2:6. Marcos 2:6. ¿Qué le dicen los fariseos y maestros de la ley que estaban ahí? Que nunca querían aprender, estaban ahí nada más para acusar a Cristo. Marcos 2:6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? ¿De qué acusaron a Cristo? De blasfemo, blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Ya les había dicho Cristo que Él era Dios?
Sí, sí. Él les dijo claramente que Él era el pan que descendió del cielo. Él les dijo claramente que el Padre y Él eran ¿qué? Uno. Él les dijo claramente. ¿Por qué querían matar a Cristo los fariseos? Porque siendo hombre se hacía ¿qué? Se hacía Dios. Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. ¿Puede perdonar pecados? Puede perdonar pecados, amado hermano. Porque Él es Dios. El problema es que la gente no sabe quién es Jesucristo. Todo el problema es porque la gente no sabe quién es Jesucristo. Mira, cuando alguien adora la creación es porque no conoce a Cristo. Cuando alguien adora a personas, sea santos, María, es porque no conoce a Cristo. Cuando alguien está buscando la salvación en otros medios, o por sus méritos, o por ritos, es porque no conoce a Cristo. Todo el problema, ¿cuál es? No conocer a Jesucristo. Cristo dice, si tú me conoces a mí, conoces al Padre. Si tú me conoces a mí, conoces el camino, conoces la verdad y conoces la vida. Entonces se trata de conocer a quién, amado hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Mira, Juan 10:30, vamos a ver cómo Él dice claramente, el Padre, yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Fíjate por qué querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Entonces los judíos, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Lo querían apedrear, hermano. Y Jesús les dijo, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Qué le respondieron los judíos? Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿qué dice? A ver, ¿cómo le respondió Jesús? Miren, Jesús termina diciéndoles, si no le creen a mis palabras, ahí en el 38, dice, desde el 37, si no hago las obras de mi Padre, ¿qué dice Jesús? ¿De qué daban testimonio las obras que hacía Cristo por parte de Dios? ¿De qué daban testimonio? De que Él era el Hijo de Dios. ¿Quién podía hacer esos milagros que hacía Jesús? Solamente Jesús. ¿Pero de qué daban testimonio? Porque ¿sí sabes cuál es el propósito de las señales que hizo Cristo? Que creáis que Jesús es el Cristo. Ese era el propósito. Ese era el propósito. ¿Por qué Jesús hacía señales, milagros, sanidades? Para que creyeran que Él es el Cristo. Y creyendo en Él, tengamos vida eterna. Ese era el propósito. Eso lo vemos ahí en Juan 20:30. Y es lo que te explicaba. Hay gente que todavía cree que los milagros salvan. Los milagros no salvan, hermano. Pero sí dan testimonio de ¿qué? De que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Ya lo tiene? Hizo además Jesús ¿cuántas? Muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. ¿Para qué se escribieron? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahí Cristo se refiere al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que vendría a salvar a su pueblo, amado hermano. ¿Sabes cuál era el problema de los judíos? Que ellos esperaban a un Salvador que los librara del poder romano. Pero Cristo vino a libertarnos del poder del pecado, del poder del diablo. Y dice ahí, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué tenemos si creemos en el Hijo de Dios? Vida eterna. Entonces, ¿había excusa de los judíos para no creer que Él era el Hijo de Dios? No había excusa, amado hermano. Ahora, ¿qué hace Jesús en ese mismo momento, qué hace para que crean que Él tiene autoridad para perdonar pecados? Sana al paralítico. Para que sepan, vamos a verlo ahí. Mateo 9:3. En ese mismo momento les demuestra a los
fariseos y maestros de la ley que Él tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Cómo lo demuestra? Sanando al paralítico. ¿Ya lo tiene? Dice así. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿qué les dijo? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues ahí en el 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, ¿qué hizo? Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Sí tiene autoridad Jesús para perdonar pecados, hermanos? ¿Sí lo demostró? ¿Alguno de aquí tiene alguna duda de que Jesucristo es Dios? Porque si no crees que Jesús es Dios, tú no puedes ser salvo. Ya vamos a ir cerrando, amado hermano, se nos acabó el tiempo. ¿Qué hizo el paralítico? En el 7. Entonces se levantó y se fue a su casa. Pero en Lucas dice que se fue glorificando a Dios, amado hermano. Lucas 5:25. Dice que se fue glorificando a Dios. ¿Cómo sabes si tus pecados ya fueron perdonados? Tú estás viviendo para la gloria de Dios. A ver, si tú quieres tener la seguridad de que tus pecados fueron perdonados, tú estás viviendo para la gloria de Dios. Ya fuiste rescatado del mundo, del poder de Satanás y del poder del pecado, para ya no vivir para ti, sino para Cristo. ¿Sí queda claro, amado hermano? Y no solo el paralítico glorificó a Dios, dice ahí en el 8. Y la gente al verlo, ¿qué hizo? Se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Aquí la mayoría no entendió realmente quién era Jesucristo, pero le dio la gloria a Dios. Y yo espero, amado hermano, que tú sepas quién es Jesucristo. Si no sabes quién es Jesucristo, tú no eres salvo. ¿Queda claro, amado hermano?